Muy buenas, familia de La Teja. Nos encontramos hoy con don Walter Hernández. ¿Cómo se encuentra, don Walter? Bien, gracias a Dios. Muy bien. Él es candidato presidencial del Partido Justicia Social Costarricense y vamos a hacerle preguntas para que usted se informe sobre su forma de pensar, sobre sus propuestas de cara a las próximas elecciones. Primero que todo, cuéntenos, don Walter, ¿cómo se encuentra? Supimos que en diciembre tuvo una emergencia de salud, incluso tuvieron que operarlo. ¿Cómo se encuentra ahorita? Bien, muy bien. Ando fajado, pues tengo que cuidarme durante 3 meses. Básicamente fue un poco de exceso de temas laborales y de temas políticos. Y yo tenía una hernia y le recomiendo a todos los que están viendo que tengan una hernia que la controlen, que se operen de la manera más inmediata posible, porque a mí se me estranguló. Entonces ya no había posibilidad de que fuera una cirugía sencilla, de esas que uno lo operan y 3 horas después se va caminando a la casa. A mí tuvieron que abrirme y durante 3 horas limpiar, arreglar todo pero quedé muy bien, hice reposo en diciembre, aprovechando además que había veda política y ahora estoy en todos los debates, en todas las reuniones, viajo a todos lados, estoy muy bien, gracias a Dios, y me siento mucho mejor. Nos alegramos de que esté Muy bastante amable. bien. Cuéntenos un poco sobre usted. ¿Es casado? ¿Tiene hijos? Yo vivo en unión libre en este momento, porque mi divorcio tardó mucho tiempo en salir, pero tengo una pareja con la cual vamos a formalizar próximamente. Ah, qué bueno. Y ella es abogada, se llama Ivette Arias. Aparte de abogada, es emprendedora, es una mujer increíble y tenemos una hija de 15 años y un bebé de 1 año y medio. Ay, qué bonito. Entonces yo a mi edad me siento tremendamente orgulloso de ese bebé y me siento muy comprometido. Y le podría decir que uno de los motivos de haberme metido a esta campaña política es precisamente tratar de dejarle un mejor país a ellos. Y tengo además otros hijos, ¿verdad? Un hijo de 18, una hija de 28 años de un matrimonio anterior. Y una hija que falleció, Jimena, o sea, la vida me dio 5 hijos. Pero creo que un poco meterme en esto fue porque yo recibí de mis padres, mi padre fue un combatiente de la guerra civil, recibí un país que me permitió un trasvasamiento social siendo hijo de un hogar de clase media media, mi padre era periodista. Logramos estudiar, avanzar, yo fui a la escuela pública, mi padre inclusive tuvo un cargo diplomático fuera del país, entonces yo viví fuera del país y me terminé de formar en la República Argentina fundamentalmente. Y yo lo que quiero es básicamente dejarle a los jóvenes que hoy están en la escuela, que están naciendo, incluso que no han nacido, una Costa Rica, y siempre lo digo, que en el 2045 valga la pena de vivir en democracia y vivir en paz. Pero una paz y una democracia dignas de ser vivida y no una caricatura, ¿verdad? Que es lo que estamos corriendo el riesgo de tener ahora. Don Walter, usted es abogado. Cuénteme cómo fue su acercamiento con la política. La verdad es que yo nací con pañales verdes y blancos. Mi padre estuvo metido en política y fue jefe de prensa de campaña presidencial de don Daniel Uber, incluso estuvo en las campañas de don Pepe, las dos campañas de don Daniel, don Pepe, antes de eso don Chico Orlich. Y yo desde pequeñito, acompañando a papá, conocí a un montón de presidentes y expresidentes de la República. Aprendí a leer muy pequeñito, papá me enseñó a leer, ya antes de los 3 años ya sabía leer, entonces leía de todo, básicamente leía el periódico y me encantaba la política. Entonces siempre estuve muy cerca de ese tema, me gusta mucho la historia. Y luego me fui formando, terminé mi colegio secundario en Argentina, en un colegio religioso de los hermanos maristas, con una formación muy estricta, sumamente estricta, pero muy amplia. Y siempre el tema de la lectura y me mantuve en esos temas y después entré a la universidad, estudié Derecho, seguí estudiando a lo largo de los años, en diferentes momentos tuve la posibilidad mientras trabajaba, estudiaba y entonces tengo maestría en Relaciones Internacionales, una maestría en Derecho Internacional con énfasis en Derecho Constitucional. Tengo los dos doctorados de esas maestrías, doctorado en Derecho Internacional y doctorado en Derecho Internacional con énfasis en Derecho Constitucional. Tengo una maestría en Diplomacia, tengo un postdoctorado que hice en la Universidad de Nueva Esparta en Ciencias Jurídicas y Políticas, el curso de Derechos Humanos del Instituto de Derechos Humanos de San Remo en Italia
Y bueno, tuve mucha oportunidad de poder seguir en la academia, incluso todavía estoy estudiando a distancia un doctorado en la Universidad Nacional de Buenos Aires en Derecho Constitucional, pero ahora está interrumpido por estos temas de la campaña política. Con respecto a la campaña, don Walter, en las encuestas no se ve su nombre entre los candidatos más apoyados. ¿Le preocupa eso? Mire, me preocupa por una cuestión de lógica porque básicamente me preocupo por culpa de los que se preocupan. Y le voy a decir quiénes, ustedes los periodistas. Porque vea, por ejemplo, muchos medios a los que no estamos encima del margen de error, no nos entrevistan, no nos llaman. Los medios más tradicionales organizan su debate y no nos invitan. Y yo entiendo las razones de ellos, porque son medios privados, porque además hay resoluciones judiciales anteriores que dicen que no tienen obligación de invitar a todos, como si la tiene Canal 13, que es un canal público, o el Tribunal Supremo de Elecciones, o la Universidad de Costa Rica. Entonces, otros medios privados, televisivos y radiales, no están en la obligación de invitarnos a todos. Y ellos alegan razones muy válidas, razones de la libertad de trabajo, la libertad empresarial, nadie los puede coaccionar, temas de rating, temas de costo de hacer, de repente en vez de una jornada hacer 2 o 3 jornadas, y eso es entendible. Entonces a ellos sí les preocupa más si salimos o no salimos, pero en la práctica yo diría que ahí hay una situación que trasciende el derecho que tienen los medios de hacer esto, y es que nosotros como país tenemos, toda la población costarricense, el derecho a informarnos fehacientemente y a través de quienes hemos confiado esa obligación, que es precisamente a la prensa, sobre todo a la prensa privada. La prensa que depende del gobierno puede ser manipulada y ha sido manipulada en muchos gobiernos, eso lo sabemos. Entonces los medios libres e independientes, como decía Jefferson hace 200 años, se puede gobernar un país sin asamblea legislativa, pero no sin una prensa libre. Y lamentablemente hoy la prensa libre, los dueños de los medios, no necesariamente los periodistas, yo soy nieto e hijo de periodistas, así que sé muy bien cómo funcionan los temas y sobre todo hoy en día, no están dando la posibilidad de que el público se informe. Entonces ahí hay una lucha entre un tema moral y un tema jurídico, y ha prevalecido el tema jurídico. Entonces, a mí no me preocupa no estar saliendo en las encuestas porque además nuestras valoraciones dicen que estamos un poquito mejor de lo que salimos en la mayoría de los medios que hacen encuestas, que por cierto son medios que a mí se me han acercado y me han dicho que si quieren que pregunten específicamente, a que hagan una pregunta sobre mí, si conoce a Walter Hernández o si va a votar por Walter Hernández, y yo tengo que pagar. Y yo entiendo que los medios que hacen ese tipo de encuestas tienen que recibir recursos. Entonces ellos cobran y ellos organizan una serie de preguntas. No es que estén influenciando o que vayan a hacer salir más o menos a Walter Hernández, pero para preguntar por Walter Hernández o por cualquier otro, hay una situación en la que uno puede, como hace mucha gente que pague y se vaya y pregunte por esto, ¿verdad? Esas encuestas de opinión, etc. Entonces, ¿qué pasa? Hay unos ciertos temas ahí de que, además, yo creo que debería revisarse los temas sobre los montos o la cantidad de gente que se hace en las encuestas, porque sinceramente en este momento la realidad social y la forma en que piensa el ciudadano costarricense y la forma en que actúa y lo mañoso que es el costarricense, porque a veces no le contesta con la verdad al encuestador, en 1200 encuestas usted no tiene realmente una foto real del momento. Sin embargo, bueno, ateniéndonos a esa foto real, la verdad sea dicha, en las últimas 3 elecciones, los que figuraban en los primeros 5 lugares, ninguno llegó a la presidencia de la República. Entremos al tema de las propuestas. El desempleo es uno de los principales problemas que afectan en este momento a Costa Rica. ¿Qué acciones concretas ejecutaría usted en un eventual gobierno para reducir el desempleo? Bueno, lo primero es que nosotros tenemos que atender temas muy delicados en materia fiscal. El problema serio es que uno no puede, desde el Poder Ejecutivo, variar vía decreto toda la situación en materia laboral. Sí podemos negociar con empresas extranjeras que se vengan a instalar al país, podemos hablar con la empresa privada, tenemos que tratar de dar estímulos a la empresa privada para que generen más puestos de trabajo. Pero tenemos una situación muy interesante, que es el hecho de que tenemos que negociar con algunas instituciones que gozan de una autonomía especial como la Caja. Porque la Caja en este momento le cobra un 26.6 aproximadamente
a cada patrono por cada trabajador sobre el salario de cada trabajador. Y en realidad la caja de ese dinero lo que recibe es el 18% para enfermedad y maternidad y para invalidez, vejez y muerte. El resto es para atender a otras instituciones que reciben esos impuestos vía indirecta a través de la caja, y algunos, por ejemplo, bueno, ahí está el tema del ROB, está el 1% del Banco Popular, hay fondos para FODESAP y otro montón de instituciones. Nosotros consideramos que se puede buscar la forma de que esos impuestos se cobren por otros impuestos directos y que se rebaje entonces la carga para el patrono de tal manera que va a tener un ahorro significativo, lo cual le va a permitir abrir nuevos puestos de trabajo y ampliamos la base del empleo formal. El empleo informal son ese millón de personas y súmele 500.000 de extranjeros que están prácticamente en situación ilegal en este momento en el país, que no cotizan. Sin embargo, cuando tienen una situación médica de emergencia tienen que ser atendidos porque el seguro es universal. Y trabajan. Lo que pasa es que la caja le cobra montos excesivos al trabajador independiente. Una señora que tiene 2 hijos, que hace empanadas para vivir y las vende, no puede pagar 32.000 colones de pensión, porque 32.000 colones es el arroz, los frijoles, el aceite para toda la comida del mes de ella y de sus hijos. Entonces, ¿qué pasa? A esa persona hay que ser realista, uno no le puede cobrar más de 3.000, 5.000 colones. Y si usted agarra y hace un promedio de ese millón de personas, y digamos que a algunos les cobra 15, 18.000, 20.000, habrá alguno que pueda pagar los 30, pero lo ideal sería establecer ciertos montos de acuerdo a los ingresos, y a otros pagarán 3.500, 4.000, 5.000 colones, pero si usted establece un promedio de 7.500 colones y lo multiplica por 1.000.000, usted tiene casi 9.000 millones de colones por mes que no tenía antes y que va a recibir, y que una parte se puede destinar precisamente a sostener temas importantísimos de la misma caja, como los EBAIS, la atención de los EBAIS, la atención de las clínicas, incluso algunos hospitales regionales. Otra parte se puede destinar a ir cubriendo la deuda enorme que tiene el régimen de pensiones y la deuda con la caja. Y también se puede estimular el desarrollo de proyectos productivos que van a generar empleo. Entonces, a eso le sumamos que desde el Ministerio de Trabajo tiene que haber una ampliación y una consolidación bien fuerte de todo lo que es la inspección de trabajo, porque en estos momentos en el país hay mucha gente que está contratada, que está trabajando, pero sin embargo no le están pagando ni el salario mínimo ni que corresponde a su trabajo, no le están pagando el seguro, no está trabajando en las condiciones laborales que debe trabajar. Entonces, todo esto es una suma de situaciones donde el Poder Ejecutivo tiene la facultad de hacer varias cosas, pero además tiene que negociar con la Junta Directiva de la Caja. Recuerde que la Junta Directiva tiene 9 personas y solo 3 las nombra el Poder Ejecutivo. Hay que negociar con los grupos políticos y también con grupos de la sociedad civil, sindicatos, cooperativas, empresarios. Es posible hacerlo, se pueden crear muchísimos puestos de trabajo. Pero sí, la gente tiene que ser clara. A mí no me gusta mentirle a nadie y hacer falsas promesas como hacen algunos de los otros candidatos que van a generar 100.000 empleos en un año, ¿no? Eso es imposible. Lo que tenemos que hacer es hacer las cosas de acuerdo a la ley, respetando la ley y sobre todo negociando, dialogando y hablando. El tema de la inseguridad. El 2025 cerró con 873 homicidios. Es el tercer año más violento en la historia del país. Para usted, ¿cuál ha sido el principal error de este gobierno en materia de seguridad? Todos, es que no ha hecho absolutamente nada. Hicieron todo lo posible para que esto se viniera para atrás. Creyeron que los escáneres eran un fin en sí mismo y no se dieron cuenta que era una herramienta. Segundo, que era una herramienta muy limitada, porque solo teníamos una docena de escáneres. Todavía no sé si están funcionando los 12, tardaron un montón de tiempo en ponerlos a funcionar, y no se puede pretender que únicamente poniendo escáner en APM Terminals en Limón vamos a solucionar el problema. Aquí nuestras fronteras, por todo lado puede ingresar la droga. Ingresa por tierra, ingresa por aire, ingresa por mar. Entonces, el escáner es muy útil, por supuesto, y hay que tener más escáneres. Pero es imprescindible entender que tiene que haber un plan diseñado integral. El otro problema fue que este gobierno retuvo un montón de dinero para el tema de la seguridad ciudadana. El ministro de Hacienda, o el exministro de Hacienda, que hoy es candidato a diputado,
dejó de entregar partidas de dinero para el Ministerio Público, el organismo de investigación judicial, la misma fuerza pública e incluso para programas de prevención que tienen que ver mucho con el Ministerio de Justicia, Educación, Cultura, etcétera, deporte también. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado, usted sabe que los temas de violencia, los temas por ejemplo, el tema de la violencia por el narcotráfico. Usted tiene que combatir el narcotráfico, pero el narcotráfico, usted no puede declararle la guerra al narcotráfico porque el tema de la droga no es un problema de una guerra. Usted una guerra sabe cuándo empieza y en algún momento termina, aunque dure 100 años, como la guerra de los 100 años, de hace 3 siglos. Esto es un problema de salud pública, la droga es un problema de salud pública y como tal tiene aristas en la parte educativa, en la parte social, en la parte laboral, en la parte económica, bancaria, en la parte jurídica y por supuesto en la parte criminal. Entonces usted debe atenderlo de manera integral y diseñar políticas públicas a mediano y largo plazo. De manera inmediata, lo que hay que hacer es liberar los fondos para los grupos de seguridad, volver a trabajar coordinadamente el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial, y no estarse peleando, sino que trabajar en conjunto, desarrollar, limpiar los temas de los grupos de inteligencia, la comunidad de inteligencia de Costa Rica. Primero que acá hay un montón de grupos que hacen inteligencia. La DIS, la Policía de Control de Drogas, el OIJ, la Policía Bancaria, la Seguridad Bancaria, hacen su propia inteligencia. Entonces tenemos un desorden en la comunidad de inteligencia, entonces tenemos que unificar eso y trabajar con una inteligencia realmente ordenada a combatir el crimen y las amenazas para el país de todo tipo, pero no que sea una policía para que el Poder Ejecutivo o algunos sectores estén investigando la vida privada de los ciudadanos. De eso no se trata. Segundo, tenemos que apoyarnos en lo tecnológico que ya tenemos, que tenemos una gran cantidad de cámaras, una red de cámaras en el país, que hay que mejorar los software para que trabajen más coordinadamente. A eso, tomando parte de ese dinero que en este momento está represado, hay que agregarle drones diurnos y nocturnos que le sirvan de apoyo a las cámaras. Entonces, por ejemplo, sabemos que hay 11 distritos que son los más peligrosos. Si a las 2 de la mañana una cámara detecta el ingreso de un vehículo o una moto, inmediatamente sale un dron y lo empieza a seguir y a vigilar. Y como tienen cámaras infrarrojas, ni lo ven. Y además se detecta si la placa corresponde a ese modelo de moto o si no tiene placa. Entonces, ¿qué pasa? Se alerta a las fuerzas en tierra e inmediatamente se despliega, se hace un retén y se detiene a esa gente. Es decir, aquí hay que estar trabajando 24 horas al día y no podemos pretender, como dicen algunos candidatos, vamos a tener 10.000 policías en 4 años, vamos a tener 4.000 policías apenas en 3 años, vamos a comprar 2.000 patrullas. Eso es mentira, no hay plata para eso. Hay plata para los drones, hay plata para contratar y mejorar las condiciones de trabajo de los que tenemos ahora. Pero tiene que haber un plan integral diseñado. Y las fuerzas, hombres y mujeres de la fuerza pública, hay que usarlos de manera diferente a como se están usando. Hay que desplegarlos en el terreno de otra manera. Y tenemos que establecer alianzas público-privadas entre el ministerio, o sea, el gobierno central, las municipalidades y la empresa privada para poder tener comisarías eficientes funcionando 365 días al año, 24 horas al día, y que no dependan para reparar una patrulla de tener que hacer una licitación en el ministerio para que resulta que 2, 3 patrullas de San Carlos, el que gana la licitación es un taller que están desamparados, porque eso pasa. Eso es un absurdo. Cada comisaría tiene que tener el mantenimiento mínimo de sus vehículos, como funcionan todas las comisarías en todos los países del mundo. Usted llega a una comisaría en Nueva York, en Argentina, en Brasil, en Francia, en Italia, y tienen un taller donde tienen un jefe mecánico y 2 o 3 ayudantes que están haciendo cambios de asiento, revisando frenos, dando mantenimiento al vehículo para que el vehículo no se dañe. Tenemos miles de patrullas dañadas con cosas tontas. ¿Por qué? Porque tienen que hacer una licitación y ver qué taller privado las va a reparar. No, tenemos que ser inteligentes en el manejo de los recursos. La crisis de la educación. Según el último informe del Estado de la Educación, hay muchachos de 9º, 10º año de colegio que tienen una comprensión lectora y capacidad analítica de matemáticas de 3er grado. Don Walter, ¿qué acciones concretas ejecutaría usted para atacar esta crisis educativa? Queremos declarar un estado de emergencia en la educación, igual que vamos a declarar un estado de emergencia en la seguridad, para básicamente en los 2 campos y en otras materias, permitir que se puedan hacer contrataciones directas sin necesidad de pasar por el proceso licitatorio que puede tardar meses o más de un año.
En el caso concreto de la educación, además, tenemos que llamar a cuentas al Ministerio de Educación, porque el problema no es solamente de esos muchachos, como dice usted, educandos, que están en 9º año y tienen comprensión de lectura de 3er año. Hay que llamar también a los educadores, a los colegios de donde están esos niños, esos jóvenes, porque yo puedo entender que un muchacho de 9º año no sepa leer, tomando en cuenta que sé la realidad, también soy profesor universitario y a mí me llega gente a la universidad que sinceramente no sé cómo hicieron para llegar. Lo que yo quiero es que alguien me explique cómo hicieron para pasar de 3º a 4º grado, después a 5º, a 6º, a 1er año, a 2º y llegar a 9º. Porque eso es responsabilidad del ministerio y de los educadores. Entonces tenemos una falencia terrible también, no solamente que los estudiantes ahora tienen malos hábitos de lectura, que hay un montón de distractores, el teléfono celular, no hay un respeto a la institucionalidad, no hay un respeto a las jerarquías, se puede insultar a un profesor sin que le pase nada, los profesores más bien tienen que echarse para atrás por la ley 9.999 que hay que revisarla o derogarla, pero básicamente el ministerio necesita una reingeniería profunda. Además hay que atender problemas de infraestructura, como por ejemplo las 8.500 órdenes, las 850, perdón, órdenes sanitarias, y puede que ya lleguen a 1.000, de centros de educación. Y en ese sentido lo que pretendemos es una reforma del DIE, de la Dirección de Infraestructura Educativa, en que no puede seguirse manteniendo, controlando desde San José. Tenemos que establecer una alianza con los municipios, por ejemplo en Upala, si una escuela necesita que le hagan una batería de baños, nosotros, el DIE le tiene que trasladar ese dinero para que el proceso de licitación y de construcción lo maneje la municipalidad. O sea, que la municipalidad ayude a reparar el problema de infraestructura. No que la municipalidad se meta ni en nombramientos de maestros ni en el currículum de estudio. Únicamente que hagan eso para descentralizar el DIE, que imagínense, no puede atender las 850 temas al mismo tiempo. Entonces, si usted se lo traslada y lo hace en alianza con los municipios, lo va a resolver muchísimo más rápido. El tema de la infraestructura vial. Hay calles en pésimo estado y que en lugar de ser reparadas, ¿verdad? Cada vez tienen más huecos. Las presas, don Walter, a los ticos se les va la vida en presas. Duran horas para llegar a casa todos los días. ¿Qué acciones ejecutaría usted? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es entender que el 25% de la red vial nacional es de carreteras nacionales. Depende directamente de la parte central, el ministerio, CONAVI, etc. Y el resto, el 75% de la red vial, es responsabilidad de los gobiernos locales, de los 84 cantones. Pero curiosamente, el presupuesto nacional para infraestructura, el 75% va para ese 25% y a las municipalidades solo les dan el 25% y son los que más carreteras tienen. Eso hay que revisarlo y hay que variarlo. Segundo, hay que revisar los procesos licitatorios y los órganos de control tienen que hacer un mea culpa. No es posible que la Contraloría haya señalado gravísimas situaciones sumamente delicadas, totalmente fuera de la ley, pero también ha dejado pasar muchas o atrasa un montón de situaciones que impiden que se puedan reparar a tiempo daños estructurales en una carretera y ese daño termina haciéndose todavía más grande. Y lo que hoy era una cosa que se arreglaba con 150 millones de colones, dentro de un año usted necesita 500 millones y ya el problema no se circunscribe a 30 metros, se circunscribe a 150 metros de carretera. Entonces nosotros necesitamos más agilidad en los procesos de contratación, eso definitivo. Segundo, con los temas de las presas, hemos considerado seriamente en sentarnos a través del Ministerio de Trabajo con la empresa privada y por supuesto la empresa pública dependerá, lo que dependa del Poder Ejecutivo, se negociará con las instituciones autónomas, de que hay que establecer horarios escalonados de ingreso al trabajo y de salida, de tal manera que no haya tanto vehículo al mismo tiempo en la calle entre las 6 y las 8 de la mañana, y entre las 4 y las 6 de la tarde, que eso es lo que provoca retrasos. Un viaje de media hora termina haciéndose de 2 horas, entonces la persona pierde 4 horas al día en presas, 10 horas en el trabajo y después tiene que comer, tiene que dormir, tiene que bañarse, tiene que estar con sus hijos, entonces no hay calidad de vida. Segundo, queremos impulsar nuevamente el tema del teletrabajo, mientras solucionamos un montón de cuellos de botella que tenemos en la infraestructura, sobre todo en las zonas de mucho movimiento, que son los centros urbanos grandes, particularmente en el Valle Central, la capital, Alajuela, Heredia, Cartago. Lo otro importantísimo es estimular el desarrollo del transporte público, y personalmente creo que el CTP debería desaparecer porque no ha servido absolutamente para nada,
y debe crearse un organismo que controle, que vigile, que adjudique, y el transporte público tiene que mejorar sustancialmente en el sentido de los recorridos y las frecuencias. Y tiene que haber, y cualquier persona que tenga o empresa que tenga una línea de transporte público tiene que dar funcionamiento 24 horas al día. No es posible que aquí haya personas que salen del trabajo casi a las 10 de la noche o salen de estudiar a las 10 de la noche y ya la última carrera del bus para ir a su casa es precisamente a las 10 de la noche. Acá tiene que haber frecuencia, como en las grandes ciudades del mundo, 24 horas. Usted sabe que usted se para en Río de Janeiro, en Buenos Aires, en Madrid, en México, incluso en Panamá, usted se para a la 1 de la mañana y usted sabe que no va a llegar cada minuto, pero usted sabe que en unos 15, 20 minutos va a llegar el bus y usted se puede ir a su casa. Entonces necesitamos mejorar el transporte público, necesitamos estimular el uso del transporte público y queremos invertir en trenes, pero no en un trencito de juguete ahí de Cartago a San José, que con vagones modernos en rieles antiguos, que eso lo que va a provocar es un accidente. No, no, lo que queremos es desarrollar una red vial y en ese sentido se puede hacer por medio de la contratación de obra, la licitación de obra pública y ya... Incluso a nivel de partido, por contactos, hemos establecido algunas conversaciones con Panamá. Panamá está dejando el tren en la frontera con Costa Rica. Nosotros podemos tomar eso y hacer un tren hasta la frontera con Nicaragua, porque el tren sigue siendo el medio de transporte más barato y menos contaminante del mundo y puede transportar bienes, enormes cantidades de bienes. Un tren de 10 vagones le transporta lo que le transportan 30 o 40 furgones y contamina el 5%, solo hace contaminación sónica, no hace contaminación de hidrocarburos. Y transporte de bienes y de personas, que sale mucho más barato. Entonces queremos estimular ese tipo de obras. Sabemos que el gobierno no está a la capacidad de hacer todo, pero sí podemos hacerlo por medio de la inversión extranjera también. Y también queremos tocar para el desarrollo de la infraestructura los fondos de pensiones y instituciones como el INS y el ICE puedan invertir sus recursos, que los tienen y muchos, precisamente en la construcción de obra pública, puentes, etcétera, etcétera. Y eso sí, una parte del dinero de esos fondos no solamente va a ser para construir infraestructura, sino para desarrollar proyectos de investigación. Como por ejemplo, volver a enamorar a don Franklin Chandías para que vuelva y se instale otra vez en Costa Rica a desarrollar esos tipos de combustible de plasma salidos prácticamente del agua y que por la falta de visión y la falta de capacidad de los dos gobiernos del PAC se terminó yendo del país. El tema de la lista de espera. Yo creo que todos aquí o estamos en una lista de espera o al menos tenemos un familiar que esté en una. Hace unos días sacamos en la Teja una nota de un señor que tenía un problema serio en un tobillo. Fue a que lo revisaran a la caja y le dijeron que efectivamente tenía que sacar una cita con urgencia y se le dieron para el 2054. Hay gente que muere esperando ser atendida. Walter, ¿cómo resolvería usted ese problema? Bueno, en primer lugar, quiero aclararle a todos los que nos escuchan y si algún candidato les dice que lo va a arreglar apenas entre el gobierno, les está mintiendo descaradamente. ¿Por qué? Porque el presidente de la República no controla la Caja Costarricense del Seguro Social, como ya lo vieron en este gobierno que trató de controlarla y provocó un desastre. La caja la maneja la junta directiva que tiene 9 miembros en la junta directiva. De esos 9 miembros, 3 los nombra el gobierno, incluyendo el presidente ejecutivo. Entonces hay que negociar con la caja para que la caja tome acciones resolutivas importantes. Nosotros creemos y le vamos a proponer a la junta directiva de la caja y vamos a nombrar gente que realmente sea capaz para manejar y para negociar lo siguiente. Primero, se hace imprescindible la contratación de 1,000 médicos más para los EBAIS. 1,000 médicos más para los EBAIS son casi 7 millones de consultas al año. Es necesaria la contratación de 1,000 especialistas. Algunos que se han salido hay que volverlos a traer. Hay que permitir la incorporación de especialistas que se han graduado en nuestras universidades y hay que equiparar sus títulos. Eso le costaría a la caja 40,000 millones de colones al año. Y solo para estudiar y administrar el tema de la graduación o la preparación de especialistas, el año pasado a ese ente dentro de la caja le habían dado 30,000 millones de colones. Pero además, en el IBM, que es un régimen que tiene el dinero que ingresa, es para ser utilizado, no es para que dé superávit. Hay un superávit de más de 1 billón de colones, 1,000 millones de colones. Ahí está el dinero, lo que pasa es que no lo están usando.
La caja tiene un gravísimo problema de que tiene, vea, la caja tiene más de 60.000 empleados y habrá unos 25.000 más o menos que son médicos, enfermeras, especialistas de otras áreas de la salud, microbiólogos, odontólogos, etcétera, etcétera. Y el resto son administrativos. ¿Para qué quiero yo 40.000 administrativos para una empresa que tiene que dar salud? Yo lo que necesito son 40.000 médicos, no 40.000 administrativos. Esto fue el desastre causado por Oscar Arias en el 2006, que contrataron un 20% más de personal administrativo con el famoso plan escudo por la crisis. Metieron un montón de gente, seguramente del partido, para quedar bien con alguien, pero no han resuelto nada, porque aumentaron el personal de la caja en un 20%. Gobierno 2006, gobierno 2010 de Oscar Arias. Pero no bajaron ni un 1% las listas de espera de esa época, ni mejoraron en un 1% las operaciones, las cirugías. Y desde ese momento venimos arrastrando, porque después, ¿qué? El gobierno de Laura Chinchilla exactamente lo mismo. El gobierno del PAC, bueno, yo creo que nadie les dijo que tenían que gobernar, entonces andaban haciendo tonteras, haciendo alianzas con Cuba en materia de educación, preocupados por temas inocuos, mientras que las cosas importantes del país no las atendieron. Más bien, en el gobierno de Carlos Alvarado, que ahora su esposa dice que ella sabe mucho porque ella era partícipe del gobierno, o sea que es culpable de lo que hizo el gobierno de su marido, resulta que metieron la ley antihuelgas, le limitaron los derechos a los trabajadores. Segundo, crearon el salario global, que la caja le ha afectado y han renunciado a montones de especialistas precisamente por eso. Y en el Poder Judicial pasa exactamente lo mismo. Y metieron un modelo impositivo que es totalmente regresivo, porque a largo plazo el IVA genera desempleo, como ha pasado en todos los países que lo han aplicado. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que en este momento nosotros necesitamos realmente una negociación efectiva con la caja, porque la única forma es esa. Hay que implementar temas como, por ejemplo, el telediagnóstico. Tenemos que mejorar el tema de la solicitud de citas. Hay gente, la señora Marta Esquivel dieron una directriz que solamente por medio electrónico, a través del celular, usted podía meterse a la página y pedir una cita en Elevais. Vea, hay personas mayores de edad o enfermas o personas que tal vez tienen el celular para que los atienda, pero no tienen la capacidad de meterse a pedir una cita. Entonces, ¿qué es lo que hicieron con eso? Sencillamente que usted, como le decía, no, si usted no la pide, no tiene que venir a hacer fila. Entonces, cuando usted pasa delante de un Elevais, no, ya hay menos gente haciendo fila, pero era mentira. Eso fue un vil engaño de parte de la junta directiva de la caja. Eso fue todo lo que hicieron, pero no mejoraron el tema, en absoluto. Segundo, nosotros necesitamos que, lo que le había dicho al principio sobre el empleo, al ampliar la base de cotización con la gente informal y la gente formal, usted va a tener más recursos para utilizar en salud, etcétera, etcétera. Lo otro fundamental es que definitivamente tenemos que incorporar más especialistas, muchísimos más especialistas. En este momento, con 1.500 especialistas, nosotros podemos en un lapso de tiempo prudencial bajar esa cantidad. ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahora? Que usted me pregunta. Vea, estamos incurriendo en uno de los 4 delitos tipificados en el derecho penal internacional, el crimen de lesa humanidad, cuando un gobierno a conciencia toma decisiones que terminan afectando la salud de la población y mucha termina muriéndose. ¿Cuánta gente cree que se ha descompuesto más o cuánta gente cree que se ha muerto en este tiempo? Eso es un crimen para llevarlo a la Corte Penal Internacional y juzgar al gobierno, al Consejo de Gobierno, que no tomó ninguna decisión, y a la Junta Directiva de la Caja de por lo menos los últimos 4 años. Don Walter, usted fue embajador en Venezuela, Exacto. así que conoce bien la situación que se ha vivido ahí en los últimos años. ¿Qué piensa usted de la intervención que hizo Estados Unidos en Venezuela recientemente? Básicamente fue una intervención para proteger intereses y no por defender principios. No se defendió la libertad, ni la democracia, ni nada por el estilo. Se quitó al dictador, se dejó la dictadura. Es lo que en ciencias políticas se conoce como la política gatopardista, basado en una novela de Giuseppe Lampedusa de 1954-55, que se llamaba Il Gattopardo, y que trataba de la transformación de Sicilia en el siglo XIX. Y ahí en un determinado momento un personaje, el sobrino de un conde de la nobleza, como ya se está por establecer la república y va a eliminarse la nobleza, le dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y le dice, no te preocupes, vamos a hacer algunos cambios para que todo siga igual. Es exactamente lo que pasa mucho en política en este país. Recuerde la Casa de Cristal de Luis Guillermo Solís y las promesas de Carlos Alvarado, la de Laura Chinchilla, Oscar Arias. Cambiaron algo, salió en la noticia, pero todo siguió igual.
Nada cambió. En esencia, seguimos teniendo los mismos problemas. Entonces, esa política es la que aplicó Donald Trump. Sencillamente quitó a Maduro, dejó a su vicepresidenta, que es una chavista de hueso colorado, que desde el año 2006 viene ocupando cargos con Chávez y con Maduro. Dejó a dos individuos que estaban acusados de narcotráfico, igual que Maduro, como Diosdado Cabello, ministro, y como el ministro de Seguridad, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y un montón de gente más que está ahí detrás. Las estructuras del ejército no variaron, es más, de los alrededor de 100 personas que murieron en la sustracción, de la abducción que se hizo de Nicolás Maduro, y la mayoría eran cubanos, que era el anillo de seguridad que le brindaba a Cuba para poder estar recibiendo petróleo de Venezuela sin pagar, básicamente. Entonces, la situación en Venezuela se mantiene igual. Además, para completar el circo, tanto Trump como Marco Rubio, su secretario de Estado, dicen que María Corina Machado y Edmundo González no gozan de popularidad, no están preparados para gobernar en este momento. Entonces, que todo tiene que darse una transición. Yo creo que en algún momento van a tener que iniciar la transición, pero pienso que eso puede durar, va a iniciarse una transición efectiva de aquí a unos 2 o 3 años, van a empezar a haber movimientos, etcétera, etcétera, y posiblemente lleguen al 2028, 2029 y se convoque elecciones, pero de momento el chavismo, lo que puede ocurrir es que se retransforme, se haga una reingeniería, como pasó con otra dictadura latinoamericana que es el peronismo en Argentina, y a la muerte del líder, a la muerte de Perón, hoy hay 4 o 5 facciones peronistas, y en algún momento las de derecha con Carlos Menem gobernaron 2 periodos, de los Kirchner gobernaron prácticamente 4 periodos, y hay un efecto del péndulo. Termina un gobierno, llega otro de la oposición, vuelven los peronistas. En Argentina en los últimos 40 años, 30 años han gobernado los peronistas. Posiblemente en Venezuela va a ocurrir algo similar, va a haber un neochavismo y va a haber 2 o 3 grupos. Y en algún momento llegará la oposición y después volverá en algún momento alguno de esos grupos chavistas, igual que pasó en Nicaragua. Nicaragua se fue el sandinismo, vinieron 3 gobiernos de oposición que muchos lo hicieron pésimamente mal y no fueron muy democráticos a lo interno, y volvió Daniel Ortega a principios de siglo, y hoy es una dictadura nuevamente. Eso es lo que puede pasar en Venezuela, pero de momento lo que interesa a Estados Unidos es el petróleo venezolano. ¿Ve usted alguna similitud en lo que está pasando actualmente en Costa Rica con los inicios de la dictadura de Venezuela? Por supuesto. Vea, Venezuela y Costa Rica tenían enormes similitudes. Éramos las democracias hasta que llegó Chávez al poder y se consolidó ya por ahí el 2004, 2005, sobre todo en 2006. Pero prácticamente desde la caída de la dictadura de Pérez Jiménez, pasaron más de 50 años en democracia y nosotros ya les llevamos 10 años más desde la Guerra Civil del 48. Nosotros volvimos a la democracia el 8 de noviembre de 1949, cuando asumió Don Otilio Ulate y entró en vigencia la Constitución que tenemos hoy. Y, o sea, tenemos 76, vamos a cumplir 77 años. Y Venezuela llevaba 10 añitos menos, pero éramos las únicas democracias. Incluso en 1979, los únicos 2 países que escogían a su presidente por voto directo de la población éramos Costa Rica y Venezuela, porque en México estaba el PRI, que el presidente saliente designaba a su sucesor y nunca perdía. Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Chile, Argentina y Uruguay y Brasil en dictaduras. Algunas como la de Paraguay, que estaba desde los años 40 y duró como 40 años con Stroessner. En Uruguay la dictadura militar de los años 70, en Brasil desde los 60 prácticamente hasta 1983-84 estuvieron en dictadura, en Argentina la dictadura de los 7 años 76-83, en Perú Velasco Alvarado, bueno, todo el continente prácticamente en dictadura, Cuba en dictadura, Puerto Rico respondiendo a los intereses, es un territorio anexado a los Estados Unidos, y las islas del Caribe, algunas en dictadura, pequeñitas, y otras que todavía no habían sido descolonizadas ni por Inglaterra, ni por Francia, ni por Holanda. Entonces vivía solamente Costa Rica y Venezuela. ¿Y qué pasa? Y teníamos muchas similitudes, bipartidismo. Es más, el Partido Social Cristiano de Venezuela, COPEI, le llamaba, era íntimo, tenía una íntima relación con el Partido Unidad Social Cristiana de Costa Rica. Y el Partido Acción Demócrata era el socialdemócrata, íntima relación con Liberación Nacional.
y había una relación enorme de amistad entre los líderes de esas agrupaciones. Mucho venezolano venía a formarse aquí a la Catalina, era el Centro Socialdemócrata, y mucho social cristiano se iba a formar allá a los centros de COPEI en Venezuela, altos dirigentes de ambos partidos. Teníamos un clima muy similar, países benditos en agua, ellos por supuesto benditos en petróleo. Nos apoyábamos, teníamos una intensa relación comercial, etcétera, etcétera. Y de repente empezaron a darse ciertos síntomas, como uno en Venezuela fue en los años 80 la caída en la educación, la inversión en educación, la calidad de la educación empezó a decaer. Recuerdo que Eduardo Fernández, líder copellano, dijo una vez en la Asamblea Nacional de Venezuela que si para el año 2000, lo dijo en los 80, si para el año 2000 en Venezuela no se estaba invirtiendo el 25% del presupuesto en educación, se iba a perder la democracia, y no se equivocó. Aquí en Costa Rica el 8% es un espejismo, nadie le llega al 8%, es más, este gobierno está invirtiendo menos del 5% en educación, y así tenemos la educación, usted lo acaba de señalar, y lo señala el Estado de la Nación. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que empiezan a darse situaciones donde la gente molesta, se aleja, pierde la confianza en los partidos políticos, en los políticos, lo cual es entendible, porque además, si usted ve las asambleas y los temas que se discuten y la forma en que debaten, usted dice, pero son unos payasos. Estas personas no tienen preparación, no tienen educación, no tienen capacidad, no entienden cuáles son los problemas graves del país y pierden el tiempo discutiendo por una guía sexual. Entonces, ¿qué pasa? La gente va perdiendo la confianza en las instituciones y usted lo ve reflejado en el incremento del abstencionismo cada vez mayor. Después llegan grupos mesiánicos que le prometen a usted que van a cambiar todo, como está pasando con el actual partido y el actual presidente, que muchos de sus seguidores dicen, es que nos abrió los ojos, nos hizo ver la corrupción de los partidos. Por amor de Dios, ¿a dónde vivían? En los años 70 aquí se denunció la corrupción del Partido de Liberación por el caso Vesco, por el caso del Fondo de Emergencias. En los años 80 los problemas de financiamiento de la campaña de Oscar Arias con un cheque de $1 millón de Noriega, el escándalo con don Leonel Villalobos, el escándalo con don Ricardo Allen, que es el representante de Costa Rica del Banco Centroamericano y terminó preso. No solamente acá, sino en los Estados Unidos, por temas de narcotráfico y lavado de dinero. Los escándalos con los dos expresidentes a finales de los años 90, a principios del 2000, don Rafael Ángel Calderón y don Miguel Ángel, que más allá de que si eso fue correcto o no fue correcto, la cosa es que si alguien no se dio cuenta del escándalo y las denuncias de corrupción, es que vivía en otro planeta. Los escándalos en el gobierno de Laura Chinchilla, la cantidad de escándalos que hicieron salir un montón de ministros en los gobiernos de Luis Guillermo y de Carlos Alvarado, y resulta que este señor llega y les descubrió el agua tibia. Entonces eso demuestra que la educación falló, porque si en la educación se enseñara a los jóvenes la historia de Costa Rica, no solo que Juan Santamaría quemó el Mesón en 1856, sino lo que está pasando en el siglo XXI, porque eso es enseñar historia, lo que pasó hace un año, lo que pasó hace 5, 10, 15, 20 años, la gente no tendría esa ignorancia supina que tiene para escoger candidatos. Entonces le prometen el oro y el moro, lo hacen sentir, usan un lenguaje soez, porque dicen lo que otros obviamente no se anima a decir, insulta en cámara, no educan. La función de un presidente de la República no solamente es gobernar, sino educar al pueblo, y usted no lo educa diciendo malas palabras en cámara. ¿Y en qué termina todo? En que usted quiere lograr X cantidad de diputados, 40 diputados. ¿Por qué? Porque va a manipular la ley, va a manipular la Constitución, cambia la ley. La ley ordinaria con 29 votos usted ya la cambia. La ley, la Constitución, por ejemplo, usted puede modificarla con 38 votos. Tiene que pasar un tamiz ahí de control de constitucionalidad. Pero eso fue lo que pasó en Venezuela. Chávez consiguió más diputados, cambiaron la Constitución y sin disparar un tiro, sin sacar un tanque a la calle, como pasaba antes en los golpes de Estado, se apoderaron del gobierno y hoy tienen el desastre que tienen. 8 millones de venezolanos fuera del país, la economía por el suelo, la industria petrolera produce un 15% de lo que debería producir, la gente se muere literalmente de hambre, los hospitales dan vergüenza. Y hay gente que amasa, amigos del gobierno, amasa fortunas y se han robado. Se estima que entre el 2006 y el 2015 el petróleo venezolano produjo $500 mil millones. Es una cifra que uno ni siquiera la puede pensar. ¿Y dónde está ese dinero? No lo disfrutaron el pueblo venezolano.
Dicen que Maduro tiene una fortuna personal solo en un banco europeo de $3.000 millones. Imagínese. ¿Piensa usted que un eventual gobierno del oficialismo pondría en riesgo la democracia de Costa Rica? Ya la puso en riesgo, no necesitamos otro gobierno. Ya la democracia se puso en riesgo. Usted ha visto las manifestaciones de odio, las manifestaciones de división, situaciones como amenazas de un sector a otro. Más lo que está ocurriendo hoy en día con toda esta situación que uno no sabe hasta cierto punto si es verdad, si no es verdad, porque uno duda. Yo como abogado tendría que ver pruebas realmente sensibles, tangibles de que ha habido una tentativa. Creo que por supuesto toda amenaza contra un miembro de los supremos poderes y contra cualquier persona debe ser investigada, pero definitivamente este tipo de situaciones, estos distractores en medio de una elección, nos ponen en riesgo. Pues estas alianzas que tenemos, estas simpatías que tenemos con un gobierno dictatorial como el de El Salvador, porque Bukele es un dictadorcito, no ayudan en nada a la democracia costarricense. Y la democracia además se fortalece por una cosa fundamental, que es el respeto y la educación. Y acá no se respeta porque no hay respeto, no hay diálogo entre los poderes, que es la esencia de la democracia, porque el poder es uno. Lo que pasa es que para efecto de su administración se divide en tres. Y las ideas de Rousseau y Montesquieu de hace 200 años de la división de poderes no es en realidad práctica, porque no hay división absoluta. Lo que hay es una especialización del poder y una cooperación entre poderes. Entonces, el Poder Judicial se especializa en el tema judicial, en dictar sentencias. El Poder Legislativo en hacer leyes y ejercer control político. Y el Poder Ejecutivo en dictar el acto administrativo y ejecutar. Entonces tienen que cooperar entre ellos, tiene que haber diálogo. Y este gobierno no ha dialogado ni con el Poder Judicial, al que lo han insultado, ni con la Asamblea Legislativa, a la cual lo han insultado, ni ha nombrado un ministro de la Presidencia para que tenga la comunicación fluida. Y además no se ha invertido en educación, ya lo dijimos antes cuando estábamos hablando del tema, no se ha invertido en salud, y entonces tenemos una población disconforme, mal educada, mal atendida, dispuesta a escuchar cualquier canto de sirena, y eso no ayuda a la democracia. Entonces nos estamos alejando cada vez más de lo que era la democracia y la esencia de la democracia costarricense. No necesitamos otro gobierno del continuismo, porque eso no es continuidad, es continuismo. Todo lo malo va a continuar realmente. Y ya el problema empezó ahora, no va a empezar en el próximo gobierno, ya lo tenemos aquí en la puerta. Don Walter, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Con todo gusto, muchísimas gracias por invitarme. Y muchísimas gracias también a ustedes por haber visto la entrevista con don Walter. Esta y todas las demás entrevistas que hemos hecho a los distintos candidatos, esperamos que les sirva a usted, que pueda compartirlas con sus familiares, con sus amigos, para que puedan tomar una decisión para en las próximas elecciones, el próximo 1 de febrero, basados en la información. Muchísimas gracias.